Eh, bueno, de nuevo, bienvenidos a esta clase de química, la cual hemos denominado la ley de Boyle y la respiración. Mi nombre es Walter Spencer Viveros y pues vamos a empezar por establecer que el señor Boyle, eh, en una experiencia maravillosa, llegó a la conclusión de que al trabajar la presión, el volumen y la temperatura de una cantidad de materia a una, en unas condiciones muy particulares, es decir, en este caso, manipulando estas variables donde la presión y el volumen eh, van, a, van a variar a temperatura constante, él logró determinar que si tiene demasiada presión, como observamos en este modelo mental, este diagrama, si tenemos demasiada presión y el volumen que viene acá en el eje horizontal de este plano cartesiano, de este diagrama cartesiano, aquí estaríamos hablando de que muy poco volumen, mucha presión. Por consiguiente, en la otra situación estaríamos hablando de que el volumen es mayor, acá el volumen es mayor, porque en la medida que nos corremos hacia la derecha el volumen va aumentando y la presión sería menor. Por consiguiente, él llega a concluir o establecer que cuando tenemos una masa de gas a temperatura constante, la relación entre el volumen y la presión es inversamente proporcional. ¿Qué significa que la relación entre dos variables, en este caso como la presión y el volumen, sean de proporcionalidad inversa? Que cuando una de las variables, eh, por ejemplo la presión, aumenta, el volumen tiene que disminuir. O si el volumen, en este caso, si el volumen aumenta, la presión disminuye. Es decir, están siempre en esa relación de que si uno aumenta, el otro disminuye. Si uno aumenta, el otro disminuye. Si uno disminuye, el otro aumenta. Por consiguiente, parametriza esta relación con el algoritmo que establece que la presión 1 por el volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. Por el volumen 2. Este algoritmo permite explicar muchos fenómenos y nosotros para la situación del día de hoy que se vea es una clase contextualizada donde se lleve a cabo el proceso de aprendizaje significativo, la queremos permear con la respiración, en este caso particular de los seres humanos. Vamos a continuar entonces en ese proceso. Para ello, la ley de Boyle y la respiración en el estudio de caso de la mecánica respiratoria en los seres humanos, vamos a permitirnos llevar a cabo esta discusión. El sistema respiratorio de los seres humanos está básicamente constituido por la cavidad nasal, la faringe, la laringe, la laringe donde se encuentran las cuerdas vocales, las cuales tienen vibran al paso del aire en el proceso de fonación. Eh, los pulmones, en este caso tenemos el pulmón derecho y el pulmón izquierdo. Y el pulmón izquierdo. Tenemos también presentando aquí, tenemos que esta es la tráquea, que está formada por un anillo, por anillos cartilaginosos, la cual luego se sigue formando una estructura de tubos como los que se conocen con el nombre de bronquios, los cuales van a bifurcarse para ir a cada uno de los pulmones. Y estos se bifurcan cada vez en tubos más pequeños, formando lo que se llaman los bronquiolos. Y a su vez los bronquiolos van a contener al interior la estructura prácticamente del pulmón, que son un conjunto de sacos llamados alvéolos pulmonares,
que los tenemos en esta sesión de acá, que tienen parecido como analógicamente a un racimo de uvas, a un racimo de uvas. En los alvéolos pulmonares van a suceder unos eventos bastante interesantes y es que por el proceso de la difusión, que es el paso de sustancias de un gradiente de mayor concentración a otro de menor concentración, el, el aire, que es una mezcla de gases que nosotros inhalamos, en esa mezcla de gases hay nitrógeno en un 78% y oxígeno en un 21%. Y otros gases como vapor de agua, dióxido de carbono y los elementos del grupo número 8 de la tabla periódica como el argón, neón, critón, xenón, entre otros. Estas sustancias que a nosotros nos interesan acá, básicamente, en este caso particular, el oxígeno de esa mezcla de gases tiene una propiedad muy especial y es que nuestro organismo es capaz de adherirlo al grupo de la hemoglobina de la sangre, que constituye la sangre, y que está formado por un grupo llamado hemo que tiene un átomo de hierro y fija el oxígeno. Pero este oxígeno difunde, cuando está en el alvéolo pulmonar, en este saco, difunde hacia el capilar sanguíneo, hacia esos vasos sanguíneos que están conformando de una manera bastante importante el alvéolo o los alvéolos pulmonares, difunden hacia los vasos sanguíneos y de manera inversa lo hace el dióxido de carbono que está en el capilar, difunde al alvéolo. Y cuando el oxígeno difunde al capilar, luego es transportado hacia otras estructuras del organismo como el corazón, que luego bombea la sangre y esto es enviado a las otras estructuras del cuerpo para cumplir otras funciones, que es la de generar energía en forma de ATP, que vamos a ver en otro diagrama en la secuencia siguiente. El dióxido de carbono que pasa acá de manera inversa por difusión al alvéolo, luego es expulsado por la exhalación a través de la boca, Y vamos a mirar acá también en otra secuencia cómo se lleva a cabo y qué implicaciones tiene la ley de Boyle en este ejercicio. Dicho lo siguiente, entonces nos vamos a permitir establecer una aplicación problemática de la ley de Boyle. Se propone lo siguiente: se quiere conocer si a presión de 0,64 atmósferas y cuando el espacio ocupado por un gas sea de 5 litros, si la presión cambia a 0,73 atmósferas, ¿cuál es el nuevo volumen? Nos están permitiendo decir lo siguiente. Entonces hay que leer el problema para establecer quién es la presión 1, quién es la presión 2 y qué nos están preguntando. ¿Cuál es el volumen y qué nos están preguntando? Nos dicen, se quiere conocer si a presión de 0,64 atmósferas. Como están diciendo que se quiere conocer si a presión de 0,64 atmósferas, por consiguiente, esa es la condición inicial. Es decir, de tener una presión de 0,64 atmósferas que la vamos a bautizar como la presión número 1, por ser la inicial. Y nos dicen que ocupa un espacio. El espacio ocupado por la materia se le considera como volumen. Y nos dicen que ese volumen es de 5 litros. Como es la primera condición, nos dicen que este gas está a 0,64 atmósferas de presión, o sea, presión 1, y a 5 litros de volumen, o sea, volumen 1. Esas son las condiciones iniciales de ese gas. Pero dicen que él va a cambiar, es decir, que va a cambiar a unas condiciones que serán las condiciones número 2, es decir, a presión de 0,73 atmósferas. O sea que la presión 2 será de 0,73 atmósferas. Y la pregunta es, ¿cuál será el nuevo volumen del gas? Por consiguiente, me están preguntando por el volumen número 2. Ya desglosado el problema, planteamos el algoritmo parametrizado por Boyle, donde establece que presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Como necesitamos conocer el volumen 2,
entonces la presión 2 que acompaña a ese volumen 2 va a pasar al otro lado de esta igualdad a realizar la operación contraria de la que le está realizando aquí al volumen 2. Como lo está multiplicando, entonces va a pasar al otro lado a dividir. Por consiguiente, nos va a quedar despejada el volumen 2, o sea, solo, entonces va a quedar volumen 2 solo, la presión 1 por el volumen 1, no lo he tocado para nada, y a su lado va a llegar la presión 2 a hacer la operación contraria, es decir, de lo que estaba haciendo el volumen, que es dividir. Entonces, que ha dividido o partido por presión 2. Reemplazando las variables, nos queda que el volumen 2 será igual a presión 1, que tiene un valor de 0,64 atmósferas, por volumen 1, que tiene un valor de 5 litros, dividido por la presión 2, que es 0,73 atmósferas. Atmósferas en el numerador y atmósferas en el denominador, pues las vamos a cancelar. Por consiguiente, al resolver esta operación matemática, nos va a quedar que el volumen 2 será igual a 4.3 litros. Obsérvese que como estamos hablando de que este fenómeno se lleva a cabo a temperatura constante y en una relación de variaciones de proporcionalidad inversa entre la presión y el volumen, entonces eh, tenemos que la presión 1 es 0,64 atmósferas y la presión 2 es 0,73 atmósferas. Por consiguiente, aquí observamos claramente que 0,73 es mayor que 0,64, es decir, que cuando él cambió, la presión aumentó. Si la presión aumenta en la fase 2, entonces el volumen debe disminuir con respecto a como estaba en la fase 1. En la fase 1 teníamos 5 litros, por consiguiente acá el volumen debe de ser menor a 5 litros, que fue lo que nos dio exactamente 4.3 litros. Es decir, proporcionalidad inversa. Aquí se comprueba la ley de Boyle, que al aumentar la presión, el volumen disminuye. Proporcionalidad inversa. Graficando esta relación nos va a quedar de la siguiente manera. La presión 1 en el eje vertical, la presión 1 es 0,64 atmósferas y la presión 2 va a ser, perdón, el volumen 1, y el volumen 1 va a ser de 5 litros, el volumen 1 de 5 litros. Entonces, al unir presión 1 con volumen 1, entonces nos va a generar este punto. El volumen 2, que es menor, 4.3 litros, con la presión 2, que es de 0,73 atmósferas, nos va a quedar en esta parte. Entonces, al unir estos puntos, se me va a generar una gráfica, esta línea, esta curva, es una gráfica que se llama hipérbole. Y esta hipérbole me está hablando de que las condiciones son a temperatura constante, es decir, cuando tenemos condiciones a temperatura constante, en la relación, en este caso particular, entre la presión y el volumen, presión versus volumen, se genera una gráfica que se conoce con el nombre de isoterma. Isoterma significa que lo siguiente, el prefijo iso significa igual y terma temperatura, es decir, que durante todo el comportamiento del cambio, de los cambios entre la presión y el volumen, vamos a tener temperaturas constantes. Bueno, vamos a continuar entonces con esta discusión, mirando cómo se relaciona la ley de Boyle con la respiración. Para ello, entonces, vamos a explicar el fenómeno que sucede cuando nosotros respiramos. Aquí, evidentemente, se muestra en este esquema, se muestra el proceso del cambio que ocurre en la caja torácica, o sea, la cavidad pectoral de los pulmones, durante la respiración en la inhalación. Aquí la caja torácica, como la cavidad pectoral, se expande. La caja torácica, como la cavidad pectoral se expande, así como los pulmones.
Y nosotros lo podemos sentir esto, y cuando ocurre, y hacemos en este caso una inhalación profunda. Inhalación significa introducir el aire. Las costillas entonces se mueven hacia arriba, las costillas se van a mover hacia arriba, las costillas se mueven hacia arriba, mientras que los músculos entre las costillas, en este caso los músculos intercostales, entre ellos y los de los hombros o el cuello, como lo escaleno, se mueven, se mueven hacia abajo, se mueven hacia abajo. Entre tanto, el diagrama se contrae, el diagrama se va a contraer. El diagrama es otro músculo que está en esta parte como inferior de los pulmones. El diagrama se contrae moviéndose hacia abajo y expandiendo la cavidad torácica conforme lo hace. Los pulmones se van a expandir y se van a llenar de aire durante la inhalación, debido a que el agrandamiento de la caja torácica y de la cavidad pectoral se reduce. Se reduce eh, y esta reducción se lleva a cabo por la presión del aire en los alvéolos, donde la presión es menor que la presión atmosférica. Es decir, que aquí tenemos una presión menor que la presión atmosférica. Por consiguiente, el volumen es mayor. Ahí tendríamos la explicación del fenómeno de la ley de Boyle. Eh, menor presión, mayor volumen. Por eso cuando hacemos una inhalación profunda. Y en este esquema de la parte derecha sucede lo contrario. En la exhalación, o sea, en la expulsión del aire, la presión, la presión, la presión va a ser mayor, acá al interior, puesto que el diafragma se relaja, el diafragma se relaja y se mueve hacia arriba, como lo indica aquí el sentido de esta flecha. Entonces, vamos a observar que como la presión es mayor, el volumen va a ser menor y esto va a permitir que nosotros expulsemos el dióxido de carbono, que viene como un metabolito de desecho de las reacciones de quema de la molécula de azúcar en la mitocondria, que vamos a analizar en el esquema anterior. Entonces, para concluir la explicación y la aplicación de la ley de Boyle aquí en la respiración, eh, cuando la presión es menor, entonces se expanden los pulmones, o sea que se llenan de aire, o sea que aumenta el volumen. Aquí en este diagrama, cuando estamos expulsando el dióxido de carbono, es debido a que la presión aumenta, disminuye el volumen, y eso es lo que, esa disminución del volumen se debe a que estamos expulsando o exhalando ese aire. También se conoce como expiración, la exhalación, y la inhalación se conoce como inspiración. En el diagrama de la derecha estamos observando que cuando el oxígeno ingresa al pulmón en términos generales, luego pasa por vasos sanguíneos al corazón, donde es bombeado a todos los tejidos y células, obviamente, de nuestro cuerpo, donde en las células existen estructuras como la mitocondria, que lo recogen al igual que otras sustancias químicas como las moléculas de azúcar, en este caso la glucosa. Y esto, estas dos sustancias al entrar a la mitocondria, entonces sucede una reacción química aeróbica. Las reacciones químicas aeróbicas son las reacciones químicas que se dan en presencia de oxígeno. Por ello es que nosotros respiramos el oxígeno y aprovechamos el oxígeno que está en el aire para que llegue a la mitocondria, y una vez que llegue a la mitocondria, entonces esto hace una reacción de combustión que se llama al interior de esta estructura celular, y produce dióxido de carbono. Siempre que se quema una molécula orgánica, en este caso, como el azúcar o la glucosa, las moléculas orgánicas formadas por carbonos, hidrógenos, en este caso oxígeno, produce dióxido de carbono, produce energía y produce agua. Produce dióxido de carbono, produce energía y agua. En este caso, el dióxido de carbono es un metabolito secundario muy tóxico, y el organismo lo saca a través de la sangre por difusión
va de nuevo a las estructuras, van de nuevo a las estructuras de los pulmones y como dijimos acá, por presión mayor en los pulmones, en los alvéolos, en los pulmones, por presión mayor, entonces sale, se exhala y entonces queda el pulmón un poco vacío, no, todo, no del todo, y el volumen se reduce. O sea, mayor presión, menor volumen. Y se genera una molécula de adenosíntrifosfato que verdaderamente no es una molécula, sino que son 36 moléculas en los seres humanos cuando se quema, la glucosa y se produce agua. Estas 36 moléculas de ATP que se producen en unas reacciones conocidas como el ciclo de Krebs son las que nos proporcionan la energía a los seres humanos para poder realizar todos los procesos metabólicos y permitir que permanezcamos con vida. Bueno, finalizando ya este trabajo, queremos dejarle este cuestionario a nuestros estudiantes para que lo resuelvan y está relacionado fundamentalmente con lo que hemos discutido y lo que hemos trabajado en esta exposición. No siendo más por el día de hoy, pues esperamos haber dejado muchas inquietudes y que se encuentren muchas más aplicaciones y explicaciones de la ley de Boyle. Es decir, que encuentren más respuestas a los fenómenos de la naturaleza con este modelo planteado por Boyle. Muchas gracias por haber participado de esta clase.